hermanos pueden tomar asiento. Y les invito a que abran sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 7. Hoy vamos a estar enfocándonos en la segunda parte del capítulo 7. La semana pasada y las semanas anteriores estuvimos viendo cómo David y un grupo de hombres estaban trabajando duro por encontrar una manera segura de estar delante del Dios vivo, llevando la presencia de Él en el arca del pacto hacia Jerusalén. Vimos también cómo estando ya el arca en Jerusalén, David estando en su casa hablando con Natán, le dice, yo quiero hacer un arca para el Señor, una casa para el Señor. Porque David ya estaba viviendo en una casa de cedro y el Señor estaba en tiendas. Y él decía, ¿cómo es posible que yo esté en una casa de cedro y el Señor esté entre cortinas? Natán le dice, haz lo que te parezca bien en tu corazón, el Señor está contigo. Pero esa misma noche, el Señor le hace entender a Natán que no se trata de David haciendo una casa para el Señor. Que Él es el Señor que disfruta estar con su pueblo. Que ha sido así desde que lo sacó de Egipto. Que ha estado itinerante con su pueblo en esa tienda, en ese tabernáculo. Y que en cambio sería Dios, sería Él mismo quien construiría, quien edificaría una casa para David, una dinastía para David, un reino eterno gobernado por un hijo de David que al mismo tiempo es hijo de Dios también. Y lo que vamos a ver a continuación es una reacción de David. Es una respuesta ante esas promesas, una de las oraciones más preciosas del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a ver es como cuando alguien llega a un lugar que es majestuoso y uno quiere decir muchas cosas sobre ese lugar, pero las palabras no vienen, no son suficientes para descubrir la hermosura de aquello delante de lo que está. Y eso es lo que estamos por ver esta mañana. Así que antes de ir a la palabra, yo quiero pedirles que me acompañen en oración para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes en esta mañana la misericordia, Señor, la gracia de que podamos estar aquí juntos como tu pueblo, Señor. Juntos para escuchar tu palabra, para ponernos bajo ella, Señor. Juntos, Señor, para conocerte más a ti y admirarnos de ti y humillarnos delante de ti, Señor, y responder en adoración a tu palabra, Señor. Guíanos esta mañana. Guíanos, Señor, para que nuestros corazones no estén corriendo tras las cosas del mundo en esta hora que sigue a continuación, sino que nuestros corazones puedan estar enfocados completamente en tu palabra, en quién eres tú, Señor, y lo que tienes para decirnos esta mañana a nosotros. Guíanos, Señor, en el hablar y también en el escuchar, Señor. Límpianos y concédenos el ser transformados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a ver tres cosas en este pasaje que es la respuesta de David, la oración de David en respuesta al pacto que Dios hizo con él. Lo primero que vamos a ver es una gratitud llena de humildad. La respuesta de David muestra eso precisamente, gratitud, pero también saturada, llena, repleta, cargada de humildad. Lo segundo que vamos a ver es una alabanza llena de asombro, una alabanza llena de una profunda admiración por Dios. Y lo tercero que vamos a ver son peticiones llenas de la palabra. Veamos la primera porción, hermanos. Enfoquémonos en los versículos 18 al 20. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 18 hasta el 20. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo:
¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. Veamos lo que sucede en el versículo 18. David estaba en su casa, recordemos su casa de cedro, su palacio de cedro, y sale buscando la presencia de Dios. Siendo el rey, no manda a traer el arca a su presencia. No, él sabe quién es él y quién es Dios, y sabe que es él el que ha de moverse. Y él busca estar delante del Señor, porque él quiere responder, él quiere reaccionar ante todas las promesas que vimos la semana pasada. Esa promesa de un rey, de una dinastía que estaría por siempre, de un reino que no tendría fin, de este rey descendiente de David que saldría de sus entrañas, pero que también sería hijo de Dios. Y David está lleno de gratitud y busca la presencia de Dios, y no se nos dice qué tan cerca llega. Esto pudo haber sido estar delante de la tienda, como pudo haber sido haber entrado a la tienda. No nos dice el texto, pero no extrañaría, considerando que vemos en David ese oficio del rey sacerdote. Pero lo cierto es que él se sienta delante del Señor y empieza diciendo: ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa? No es que David está esperando respuesta de Dios. No es que David está esperando que diga: no, David, no tengas esos pensamientos tan bajos de vos. Mira, vos sos realmente... No, David está llegando humilde delante del Señor diciendo: Señor, yo no merezco esto, yo no soy nadie. No soy digno de todas estas promesas. Y si es por mi familia tampoco es una familia importante. No hay razón, no encuentro razón para tanta bendición, para tanta bondad para mí. No encuentro razón para que me consideraras en darme todos estos beneficios. No era para que Dios le dijera: no, tranquilo David, si te lo mereces, has hecho bueno. No. Este es David derramando su corazón, entendiendo quién es él delante del Señor. Sus palabras no eran: soy tan grande que hasta el Señor lo reconoce con los premios que me da. No. Sus palabras eran: Dios es tan grande que aún a mí me bendice. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta acá? David incluso está reconociendo que el recorrido de su vida, el recorrido de su vida ha sido el resultado de Dios llevándolo paso a paso. No es porque David fuera muy hábil. Y aún esto fue insignificante ante tus ojos. Cuando dice aún esto fue insignificante ante tus ojos, hay varias frases aquí que nos vamos a encontrar que pueden complicarnos un poquito. Lo que está diciendo es: y por si fuera poco, luego de hacerme rey y siervo tuyo, porque él no pierde de su mente lo que él es delante de Dios. Es alguien que está sirviendo a Dios en gobernar a su pueblo. Dice: y por si fuera poco,
Encima me haces estas promesas que hacen ver todo lo que ya hiciste como si fuera insignificante. David está abrumado. David está absorto ante lo que Dios ha prometido para él. Él se sentía humillado ante la revelación de Dios. Está diciendo que me hubieras hecho rey, ya era bastante. Pero con lo que me estás prometiendo ahora, haces ver como que si aún no me has dado nada. Así de grande miraba David las promesas que Dios le había hecho. Y no solo eso, David estaba asombrado no solo de que Dios tuviera esos planes, sino que encima también se lo hubiera dado a conocer. Y lo repite en varias ocasiones, versículo 19. Dice, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Para David eso era asombroso. Ya Dios le había dicho, estas no son cosas que van a suceder en tus días. Esto va a suceder después de que tú hayas ido a dormir con tus padres. Pero David no está emocionado porque sea él el que va a beneficiarse de manera personal, de alguna manera. Él está emocionado de que Dios lo haya considerado para ser parte del gran plan de Dios. No había ahí un orgullo, había gratitud y humildad. En la Reina Valera del 60, porque creo que algunos tienen Reina Valera del 60, el versículo 19 termina con la pregunta, ¿es así como procede el hombre? Quiero decirles, ahí no hay una pregunta. Ahí no hay ningún indicador de pregunta realmente. Lo que hay ahí es una afirmación. Lo que hay ahí es una expresión diciendo, esta es la Torá para el Adán, literalmente. Eso es lo que dice ahí literalmente. Esta es la Torá para el Adán. Lo que está diciendo, la palabra Torá puede significar ley, pero también puede significar instrucción, también puede significar plan. Y Adán significa hombre. Entonces está diciendo, esto es instrucción para la humanidad. David miraba las promesas de Dios como tan grandes que miraba que su extensión iba mucho más allá de él y su familia. Eso que vimos al inicio del capítulo 7, David llegó a entender que tenía implicaciones para toda la humanidad. Para toda la humanidad. En todo lugar y en toda época. Es decir, que eso que está ahí prometido por Dios al inicio del capítulo 7 tiene que ver con usted y conmigo también. Es decir, nosotros también deberíamos estar reaccionando como David. Porque esas palabras tienen que ver con su vida. Con la mía también. Esa es la instrucción de Dios. Ese es el majestuoso plan de Dios para el hombre, como mirábamos la semana pasada. Esto va de la mano con las palabras de Pablo, cuando él decía a los romanos, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Para nosotros también, hermanos. Para nuestra esperanza, para nuestro consuelo. Cuando en medio de las dificultades nos sentimos abrumados, recordar que tenemos un Dios que ha hecho promesas grandes de que Él establece su reino. Y ahí tenemos paz. Y ahí por fin habrá justicia. Ahí se acaba la angustia para su pueblo.
David estaba absorto. Mire lo que dice el versículo 20. ¿Y qué más podría decirte David? Él sentía que sus palabras eran insuficientes para reaccionar. Él sentía que su gratitud no era lo suficientemente grande, era insuficiente para poder expresar adecuadamente, para poder corresponder en palabras lo que Dios le había prometido. Y esa es la manera en que nosotros también somos llamados a vivir, hermanos. Cuando le prestamos de verdad atención a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestras palabras siempre van a ser insuficientes. Pero somos llamados a responder a nuestro Dios, a presentarnos delante de Él, sabiendo que Él nos conoce. Es lo que David dice ahí. ¿Y qué podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo. Sabiendo que Dios nos conoce, sabiendo que Dios no nos debe nada, que las únicas obligaciones que Dios tiene para con nosotros son aquellas que Él se ha autoimpuesto sobre nosotros. Y que lo único que podemos hacer es responder a su gracia. Porque al igual como David no pudo anticiparse a la gracia de Dios, nosotros tampoco podemos anticiparnos a la gracia de Dios. Siempre vamos a estar en una postura de responder a la gracia de Dios. Siempre es su gracia que va por delante. Pero no solo vemos una gratitud llena de humildad, vemos también una alabanza llena de asombro. Veamos los versículos 21 al 24, hermanos. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Esta es una forma en la que David encontró para alabar la bondad excesiva de Dios. El plan de Dios revelado a David lo llenó de asombro, de admiración, pero no por el plan. No, es que el plan daba a conocer el carácter de Dios. Ese plan de Dios mostraba su grandeza, la grandeza de su corazón. Eso es lo que ese plan estaba mostrando. La grandeza de su gracia, la grandeza de su misericordia. No es que David no supiera que Dios es grande, porque dice, oh Señor, por eso tú eres grande en el versículo 22. Conforme a lo que oímos. No, sí, él ya había escuchado, él sabía, era parte, pero las palabras que él presenció, esas palabras de Dios para él, esas promesas para él, para su descendiente, para su pueblo, para esa dinastía eterna, David las entendió como una expresión de grandeza, de majestad, de misericordia suprema, como algo que él podía disfrutar delante de Dios. Y el Señor no solo fue reconocido como grande, sino también como único.
Y esto es importante, hermanos, porque Dios no es que sea grande y supremo entre muchos. No. No es que Él sea el más grande de todos los dioses. No. Es que es el único Dios verdadero. Ese es nuestro Dios. Sí, Él es grande y majestuoso. Y no hay otro como Él. No hay alguien que siquiera se le compare. Y eso podemos verlo claramente al examinar sus atributos. Eso lo vemos claramente al examinar su obra, aún desde Génesis. Él es el creador y lo hizo todo a partir de la nada. Y todo cuanto existe es creación, y la creación nunca se compara al creador. Él es nuestro Dios incomparable, único, grande, majestuoso. Y no solo en sus obras, también en sus palabras, en sus promesas, no solo en sus obras pasadas, también en sus obras futuras. No hay nadie como Él, hermanos. No hay nadie como Él. Y David pasa de hablar del único Dios para hablar ahora del pueblo del Dios único. Y esto parece interesante, porque cuando vemos esas palabras ahí, en el versículo 23, cuando dice, ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Si solo nos quedáramos ahí, pareciera que hay un orgullo étnico ahí. Pero no vayamos a caer en ese error. No hay ningún tipo de orgullo ahí. De hecho, es humildad. El pueblo de Dios tampoco tiene comparación, y ahí en esa expresión no hay orgullo. Hay humildad. Porque no se trata de que el pueblo de Dios esté lleno de gente especial, sino de que el único Dios verdadero, el Todopoderoso, ha establecido una relación con Él. Es la única razón por la cual somos un pueblo único, hermanos. De lo contrario, solamente seríamos un pueblo más. Lo que nos distingue no es lo que nosotros somos o hacemos. Lo que nos distingue es quién es nuestro Dios. Y Él transforma lo que somos y hacemos. Él es el que nos distingue. Él es el que nos hace un pueblo incomparable también. Él es el que en esa relación nos lleva a humildad también. Y es triste, hermanos, porque a veces al crecer en esta relación con Dios, a veces en vez de ir a humildad, parece que avanzamos hacia presunción más bien. Yo sé esto. Yo puedo usar estas palabras difíciles y complicadas y ustedes no. Yo entiendo estas cosas y ustedes no. No. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar no nuestras propias virtudes, sino las virtudes de aquel que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Él es el que nos hace un pueblo especial. Por lo general, nosotros damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Generalmente, nuestra memoria funciona a corto plazo. Y a veces de manera bien individual, Señor, te doy gracias por el trabajo que me diste, Señor. Y no hay nada de malo en eso. No estoy diciendo que hay algo malo en eso. Pero se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Y que por tanto todo aquello que ha sido bendición para su pueblo tiene que ver con nosotros también. Y es lo que vemos aquí. Vemos a un David dando o alabando a Dios por su favor y por las obras portentosas para su tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de dioses. Señor, deberíamos estar orando,
Gracias por eso que hiciste para tu pueblo. Porque ese es el pueblo al que nos has insertado. Eso tiene que ver con nosotros también, hermanos. Mire lo que dice, escuche lo que dice Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés, note, Jesús y Moisés, en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así que como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como el Hijo sobre la casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Note esto. Moisés servía la casa de Dios. Y esa casa de Dios es la misma casa de Dios sobre la cual Cristo es Señor. No son dos casas distintas. Es la misma casa de Dios sobre la cual Cristo es Señor. Así que sí, también somos llamados a adorar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios por lo que ha hecho por este pueblo, no solo hoy y la semana pasada o el año pasado, no, desde el inicio, porque también es nuestro pueblo. Hay un solo pueblo de Dios, único en su especie, por causa del Dios que estableció una relación con él. Mira el versículo 24. Préstele atención, porque en el versículo 24 deja muy claro el por qué el pueblo de Dios es especial. Miren lo que dice ahí el versículo 24. Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y vemos en varias partes de la Escritura cómo el Señor nos ha insertado para ser parte de ese pueblo también. Así que nosotros también somos llamados a alabarle por estas promesas que David recibió, porque tienen que ver con nosotros también. Por último, hermanos, lo que encontramos en este pasaje son peticiones llenas de la palabra. Leamos los versículos 25 al 29. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa. Y haz según has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Note lo que encontramos en esta porción. Ese es el tipo de oración que en nuestros tiempos pareciera ser menos y menos común. Porque muchas veces lo que encontramos en las oraciones hoy en día es el deseo de que Dios prometa lo que nosotros queremos. Pero aquí lo que encontramos es a un David pidiéndole a Dios lo que Dios ya prometió. Y hoy en día, en varios contextos, he escuchado
como que si fuera algo sin sentido, decir, pero ¿y por qué está pidiendo lo que Dios ya prometió? Pues es precisamente por eso, hermanos, porque esa es la oración más segura que puede haber. Pero no solo es la más segura que puede haber, es porque también muestra si nuestra voluntad está alineada con el plan de Dios. David está pidiendo esto porque él se dio cuenta que su deseo no era tan bueno como el plan de Dios. Su deseo era hacer una casa para el Señor, pero se dio cuenta que la gracia de Dios ofrecía algo mucho mejor. Y lo que está mostrando con esta oración es cuánto él anhela ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuánto él anhela lo que Dios ha prometido, haciendo a un lado su propia voluntad, anhelando y saboreando el plan de Dios. El conflicto muchas veces está en nuestro propio corazón, hermanos, porque tendemos a llamar a Dios bueno y grandioso y glorioso cuando cumple lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros queremos lo que Él nos ha ofrecido, tendemos a quejarnos muchas veces. Miren las ideas en el versículo 25 y 26, cómo están conectadas. Dice, y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de tu casa. Y haz según has hablado, y sea engrandecido tu nombre para siempre. Note qué es lo que está persiguiendo David. Él está persiguiendo el resultado de esto. Señor, te suplico, haz lo que acabas de prometer, porque esto va a traer gloria a tu nombre. David está yendo por la gloria de Dios, no por una gloria personal. Está yendo detrás de la gloria de Dios. Ese es su deseo, hermano. A mí me hacía pensar esto. Recordemos que todas estas son las palabras de David delante de Dios. Es una oración. Me hacía meditar en mis propias oraciones. Si mis propias oraciones están buscando perseguir la gloria de Dios, o solamente mi comodidad. Con esto no estoy diciendo que no oremos por aquellas cosas que son simples y de diario, ¿no? Dios se encarga de todos nuestros detalles, hermanos. Pero lo que estoy diciendo ¿es esto central en nuestras oraciones? Perseguir lo que Dios ha ofrecido. Perseguir lo que Dios persigue. Amar lo que Dios ama, como oraba Rudy hace un rato. Esa es una de las razones, hermanos, por las cuales en la reunión de oración usamos la Escritura. ¿De dónde salió toda esta oración de David? Fue de lo que Dios le había dicho. Esta es una respuesta, esta es una oración en respuesta a lo que Dios había dicho. Esto es algo que hemos hecho hoy en la mañana. Si revisan sus boletines, tuvimos primero un versículo ahí que es un llamado a la alabanza y después la oración que vino era en respuesta a ese llamado a la alabanza. Tuvimos la lectura de un pasaje en la Escritura, 2 de Corintios, y luego lo que leímos fue en respuesta a eso. Muchas veces nuestras oraciones no están saturadas de la Biblia, hermanos. Porque a veces no estamos pasando suficiente tiempo en la Biblia. O porque a veces simple y sencillamente la voluntad de Dios va por un lado y yo quiero que la mía vaya por otro, pero quiero que Dios se alinee a mi voluntad.
¿Cuánto se parecen a esto nuestras oraciones? ¿Qué tan parecidas a esto son nuestras oraciones? No digo en la forma de las palabras o en la cantidad de las palabras o en los temas. No, en ser respuesta a lo que Dios dice. No hay nada de malo, nuevamente, con orar por nuestras necesidades diarias, por nuestros dolores diarios. Dios atiende esos detalles. Pero nuestras oraciones, nuestros mejores momentos de oración va a ser cuando nuestra oración esté enfocada y encaminada por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Hermanos, ¿recuerdan el Padre Nuestro? ¿Recuerdan la manera como Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Pero ¿que eso no es obvio? Que sí, es obvio, pero es la voluntad de Dios. Y Dios nos hace saber estas cosas para que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Para que entendamos la prioridad, entender el llamado de Isaías 55, abandone sus pensamientos porque Dios tiene mejores pensamientos para usted. Abandone sus caminos porque Dios tiene un mejor camino para usted. Venga tu reino. Pero si ya nos ha dicho un montón de veces la Biblia, venga tu reino, Dios lo va a hacer. ¿Por qué voy a orar eso? Precisamente porque es la voluntad de Dios. Y porque nuestros afectos, nuestros deseos han sido transformados de tal manera que aprendemos a amar lo que Dios ama. Por eso precisamente, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que las peticiones de David revelan, hermanos, es su gran deseo de ver el cumplimiento del plan de Dios. Su voluntad de hacer una casa para Dios fue rechazada y no importó. No importó, ya que había mucho más gozo en alinearse a la voluntad de Dios. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Cuánto gozo hay en nosotros cuando la voluntad de Dios nos lleva por un camino opuesto al que nosotros pensábamos ir? Dos cosas para terminar. David estaba claro que su reino solo podía ser duradero si Dios lo bendecía. No era persiguiendo una bendición caprichosa. No, era por medio de la voluntad de Dios. Y lo último es, Dios había estado tratando con los hombres a través de pactos y a través de Israel. Pero cuando vinieron estas promesas dadas a David, había algo más. Y David se dio cuenta de algo más, que el Señor habría de tratar por medio de un rey, uno del linaje de David. Y ese rey, hermanos, es rey sobre nosotros también. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, hermanos? En primer lugar, la palabra de Dios debe llevarnos a humildad, no a orgullo. Cuando nos encontramos con el Dios único y verdadero en la Escritura, esto debe recordarnos que solo somos criaturas delante del Creador. Pero al mismo tiempo, cuando nos encontramos con el Dios de la Biblia, esto debe empujarnos a amar a su pueblo. Estamos aquí no para ver quién sabe más. No, estamos aquí para aprender a amar a nuestro Dios, para aprender a amarnos entre nosotros y para aprender a aborrecer nuestro propio pecado, sabiendo que encontramos perdón únicamente por medio de Cristo Jesús en la cruz, no por nuestros propios méritos. Es posible que usted esté luchando con esto hoy. Es posible que usted esté luchando como todos en algún momento luchamos, como yo lucho también en algún momento por reconocimiento. Yo quiero hablar de esta forma para que los hermanos sepan cuánto yo sé. Yo quiero hablar de esta manera, quiero usar estas cosas para que me vean.
quiero decirles, hay perdón. Delante de nuestro Rey hay perdón, porque toda la gloria es para Él. Somos llamados a presentarnos humildes, a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Vemos a un David que no solo escuchó las palabras de Natán, sino que meditó en la palabra de Dios. Dese cuenta. El pasaje anterior termina diciendo, en el versículo 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Y David no fue así como que, ok, y se fue a orar a Dios sobre otra cosa. No, él estuvo meditando en las palabras de Natán. Y hermanos, nuestro tiempo en la palabra de Dios debe provocar lo mismo. La palabra de Dios tiene que ser el combustible de nuestras oraciones. Tiene que ser el combustible de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Ahí encontramos modelos de oración, ahí encontramos promesas, ahí encontramos nuestro pecado siendo expuesto, pero también encontramos el mensaje de Cristo. Si usted está luchando con su pecado, quiero enfatizar esto. Hay perdón a través de Cristo Jesús. Si usted sabe y entiende que usted ha vivido ofendiendo al Rey, hay perdón a través de Cristo Jesús. La Biblia no se nos ha sido dada para que mejoremos nuestros hábitos de lectura. Ese no es el propósito. Ha sido para llevarnos a confesión de nuestros pecados. Ha sido a llevarnos a gratitud por su perdón, a gratitud por sus promesas, a alabanza por su majestad y al amor por su pueblo. Para eso nos ha sido dada. Así que por último, hermanos, usemos la Biblia para orar. No estoy diciendo que si no tiene una Biblia no ore, pero que sus oraciones realmente estén saturadas de las promesas de Dios, de la voluntad de Dios. Tómese un tiempo. Tómese un tiempo, no sé, un mes, un año, para ir a través de la Biblia revisando cuántas oraciones preciosas hay ahí en reacción a lo que Dios hace, a quien Dios es. Pero es que, Josué, fíjese, es que yo quiero tener mis propias oraciones. Yo no quiero estar orando la Biblia. Bueno, para eso hay perdón también, hermanos. Cuando no quiero escuchar lo que Dios dice, no es poca cosa, hermanos. Pero también para eso hay perdón. Las mejores oraciones serán aquellas en las que nos presentamos delante de Dios, mostrando sinceramente cuánto valoramos su palabra en nuestras vidas, al punto de que comenzamos a pedir no en base a nuestros propios deseos y pasiones, sino en base a lo que Él ha prometido. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos nosotros también darte gracias esta mañana, porque en tu bondad has hecho grandes y preciosas promesas. En tu bondad nos has injertado a tu pueblo, Señor. De los dos pueblos hiciste uno solo, de dos hombres hiciste uno solo, derribaste el muro que había de separación, Señor. Y ahora nosotros también somos considerados coherederos con Cristo. Somos también copartícipes de las promesas hechas a Abraham, Señor, en Cristo. De las promesas hechas a David. Señor, nosotros también podemos decir con David, ¿quién soy yo? No merecemos esto, Señor. Pero es tu gracia. Es tu gracia, Señor, y te pedimos, te suplicamos
que nos concedas meditar en tu palabra y en tu gracia, y al meditar, Señor, que haya una respuesta de parte nuestra, Señor, en adoración y en oración a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.